hasta ahora hemos podido ver a través de las explicaciones del doctor Piretti y Saravia Frías toda la normativa aplicable en la materia, y nos falta ver qué pasa con el tema ambiental. Creemos que hay que empezar desde lo general para ir a lo particular, sobre todo en un tema tan sensible como el derecho ambiental. Ahí sí, obviamente le pido disculpas a aquellos que están con un conocimiento más alto, pero nos parece muy interesante arrancar desde la base. ¿Por qué? Porque hubo algunas cuestiones que estuvimos charlando ahí, que si las planteamos de una, me parece que va a haber gente que por ahí va a necesitar que le expliquemos. Entonces, para nivelar por ahí, la idea es arrancar desde el principio. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver todo lo que es la normativa aplicable a nivel ambiental, cómo fue la evolución histórica en la materia, las normas generales de protección ambiental a nivel constitucional. O sea, vamos a arrancar desde la Constitución, después vamos a ver un poco las leyes de presupuestos mínimos, cómo se aplican en el Código Civil, en el Código Penal. Y nos vamos a parar un segundo en el tema del desarrollo sustentable. Un tema que creo que es clave en todo lo que es el derecho ambiental. Para terminar con las normas específicas a nivel nacional y a nivel provincial. La idea de hoy, de esta parte, es que, bueno, yo voy a terminar de dar todo esto y después nos pondríamos a disposición los 4 que hablamos para que hagamos una especie de coloquio con todas las preguntas que sean un poquito más finas, dejando también algunas inquietudes para las próximas charlas, ¿no? Bien, cuando hablamos de los antecedentes históricos, a mí me gusta arrancar siempre las charlas con este decreto de 1933, porque este decreto lo que hacía era reglamentar las exploraciones y las explotaciones de los yacimientos, y como verán eran de avanzada en algunas cosas, como el tema de la prevención de las pérdidas, los informes de accidentes y demás, pero claramente el bien jurídico tutelado era otro, ¿no? O sea, acá se perseguía concretamente temas económicos. El artículo 15 lo que hablaba era, fíjense, los consejeros están obligados a aislar convenientemente, por los métodos aprobados por la autoridad minera, las aguas que durante el curso de cualquier perforación pudieran contaminar las formaciones de petróleo y gas. Qué cosa, ¿no? Hay algunos que siguen pensando así, pero estamos tratando de cambiar esto, ¿no? De a poquito. Entonces, claramente acá lo que pasa es que no había ningún concepto de ambiente. No había ningún concepto de nada, absolutamente nada. ¿Y qué pasó? Obviamente el ambiente, como decimos acá, es una realidad dada, ¿no? Que el derecho fue descubriendo. Nosotros, y seguimos descubriendo, ¿sí? Lo seguimos descubriendo. ¿Cómo empezó con la utilización de estas técnicas legislativas? La Ley General del Ambiente es el marco jurídico que nos da para nosotros poder, de alguna manera, proteger el ambiente. Vamos a avanzar con la Ley General del Ambiente un poco más adelante, la vamos a estudiar un poquito. Y como se dijo acá, lo dijeron tanto el doctor Piretti como el doctor Saravia Frías, el problema es que la legislación, en todo, cuando hablaron, ¿no?, del derecho ambiental, es que es muy variada y es dispersa. Entonces, ahí tenemos un tema. Cuando nosotros vamos a iniciar, alguna empresa quiere iniciar algún tipo de producción, tiene que hacer un análisis muy profundo. Lo mismo cuando se lo va a sancionar. Por ahí estuvimos charlando un poquito de eso. Después vamos a llegar más adelante.
¿Qué pasó entonces? Siguiendo con esta evolución histórica, recién, bueno, obviamente el ambiente, como todos saben, arranca ya por los años 70, ¿no? Se empieza a analizar el tema, pero a nosotros nos interesa más que nada qué pasó a nivel nacional. A nivel nacional empieza a golpear el tema ambiental en todo lo que es la política a partir de los años 90. La Argentina, bueno, participa ahí en la Cumbre de la Tierra en el 92 y ahí se empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar la mentalidad de a poquito y se crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Y obviamente la reforma constitucional del 94 es el hito máximo o sea, es el corte, y a partir de ahí empieza, hay un antes y un después, como dicen. Entonces, acá lo que decimos hay bueno, ponemos 4, ¿no? Pero muchos más, pero digo, 4 puntos que nos parece resaltar. El derecho a un ambiente sano. Todo esto se incorpora con la reforma del 94, ¿verdad? No había concepto. Recién en el 94 podemos empezar a hablar de ambiente y se lo toma como ambiente sano. El tema de la distribución de las competencias, por aquello de la nación y las provincias, que ahora vamos a desarrollar un poquito más adelante. El principio del dominio, que el doctor Sarabia Frías nos estuvo hablando, ya por el artículo 124 de la Constitución. ¿Quién es el dueño de los recursos naturales? ¿Quién es el dueño? ¿A quién le pertenece? Y también se ingresa esto, que no es un tema menor, sigue relacionado con lo que veníamos charlando ahí atrás, que es el principio de la recomposición del daño ambiental. Todo esto ingresa en 1994 en la reforma de la Constitución. Bien, entonces podemos decir, siguiendo con esta línea de razonamiento, que la Ley General del Ambiente, como consecuencia de la distribución de competencias entre la nación y las provincias, se genera esta Ley General del Ambiente. ¿Qué hace la Ley General del Ambiente? Bueno, va a establecer pautas y principios para qué. Para que las restantes leyes de presupuestos mínimos, no me quiero adelantar, pero bueno, las leyes de presupuestos mínimos las van a tomar, y para la normativa anterior que había hasta ese momento y la que se pueda, la que se vaya a dictar, todas ellas van a sacar estas pautas, van a salir de estas pautas y principios que surgen de esta Ley General del Ambiente. Entonces, cuando hablamos de hidrocarburos tenemos que hablar de 3 tipos de normas. Tenemos, por un lado, las normas generales, que las que vamos a ir analizando ahora, y después vamos a pasar a las normas específicas, tanto nacionales, para llegar finalmente a las provinciales. En las normas generales, primero vamos a ver las que están a nivel constitucional, digamos, sería el artículo 41, el artículo 43 y las normas de presupuestos mínimos. Artículo 41, vamos a desmembrar un poquitito del artículo 41 para ir viendo los puntos que más nos interesan. Dice, todos los habitantes, acá está el concepto que hablábamos recién, ¿no? El ambiente sano, acá aparece. Todos los habitantes gozarán derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Acá básicamente lo que nos está diciendo es que ustedes tienen este derecho, pero manéjenlo con responsabilidad. Ahí está la clave. La palabra es responsabilidad. Sigue el artículo 41. No me voy a parar mucho porque si no se va a hacer muy largo, ¿no? Y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Acá hago propias las palabras de la gobernadora cuando llegamos el día de ayer, nos saluda y nos dice: muy agradecidos que hayan venido, vamos a ver qué hacemos con nuestros recursos naturales a futuro. A futuro. Entonces, generaciones futuras, ¿qué está pasando? Entonces nosotros tenemos, dice, las actividades productivas satisfagan las necesidades sin comprometer las futuras. ¿Sí? Esto es un punto muy importante en el artículo 41, en la Constitución y en todo el derecho ambiental. ¿Sí? Lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero tiene que ver con eso, con que nosotros podamos utilizar correctamente los recursos naturales para que podamos satisfacer nuestras necesidades, o sea, cumplir con, no dejar de usarlos, sino usarlos, pero
vas con responsabilidad, con lo que hablábamos antes, para poder dejarle a las generaciones que vengan también la posibilidad de la utilización de esos mismos recursos, ¿verdad? Y acá entra el tema de las políticas también. Hablar de política, también charlando por ahí atrás, hablábamos que hoy en día muchos políticos piensan, no pueden pensar más del 2015. Entonces, acá lo que me está diciendo es piensen mucho más adelante. Piensen a 30, 40, 50, 100 años. Piensen qué va a pasar con sus nietos. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, a partir de este concepto, la doctrina ha generado, por ejemplo, gente que analiza el tema diciendo que es un derecho intergeneracional. Intergeneracional. ¿Sí? Y les da el derecho a aquellos que todavía no están, o sea, que no existen, a tener la posibilidad, ¿no? de tener las condiciones tan buenas como las que tenemos nosotros, o mejores. ¿Por qué no le podemos dejar una mejor situación que la que vivimos nosotros? Y después está también, la doctrina habla del ecodesarrollo y habla que el ecodesarrollo, tanto como el desarrollo sustentable, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante, básicamente lo que dice que no se puede separar el ambiente del desarrollo, ¿sí? Todo lo que es desarrollo que está analizado desde el lado de la perspectiva ambiental, nunca es frenar el desarrollo, sino darle las pautas necesarias para que el desarrollo ese esté dentro de un marco de protección ambiental. Y ahí nos dijo cuáles eran los deberes, nos dijo cuáles eran nuestros derechos, ahora nos habla de nuestros deberes. Porque dice todos los habitantes, o sea, todos nosotros tenemos el deber de preservación. Tenemos que preservarlo, es nuestro deber de preservación. ¿Okay? Con lo cual eso genera una obligación. Y pasa a la parte del daño ambiental. Dice, otro de los conceptos que hablábamos al principio. El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley. Acá empieza a jugar una diferencia con el Código Civil, 1068, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Por qué? Porque nos dice que primero tenemos que traer la cosa al estado anterior, ex ante, ¿no? O sea, la cosa en el que estaba antes. O sea, yo lo contaminaste, bueno, primero tenés que llevarlo de vuelta al estado anterior. No es que, bueno, vas a venir y poner plata y ya está, ¿no? O sea, primero volvamos la cosa al estado anterior y después vamos a analizar. Si no se puede, porque hay casos en donde es de cumplimiento imposible, veremos a ver cuál será la sanción que te vamos a meter. Y ahora empieza a hablar, en la que viene empieza a hablar un poquito de lo que son las obligaciones del Estado. Dice, las autoridades preverán la protección del Estado y la utilización racional de los recursos naturales. Y acá, me parece, esto va enganchado con lo que viene un poquitito después, pero tiene que ver con la obligación primero del Estado, pero cómo el Estado va a poder cumplir con esa obligación. Y eso tiene que ver con el conocimiento. Si nosotros no conocemos cuáles son nuestros recursos naturales y no conocemos cuáles son los límites, difícilmente vamos a poder legislar o vamos a poder sancionar. Entonces acá es importantísimo el tema del conocimiento. Y bueno, obviamente cuando habla de racional, lo que busca es una voluntad proteccionista. Esto es lo que venimos hablando. Vamos a cuidar nuestros recursos naturales para que duren en el tiempo, ¿sí? Esto es lo que me adelanté un poquito, es el tema de la información y educación ambiental. Para mí el artículo 41 es, sin duda, por eso lo estamos desmembrando así, es el más importante a nivel ambiental, y esta parte para mí es la más importante. La información y la educación ambiental. Porque si bien la información dice que tiene que ser accesible para todos y que puede el pueblo venir y opinar respecto a esto, que también vamos un poquito más adelante, todo eso está bien, pero si la gente no tiene educación ambiental, estamos hablando, ¿no? Si no nos ocupamos de que la persona común sepa
acerca del derecho ambiental y sepa lo que es contaminar de lo que no es contaminar, sepa si está contaminando o no. Porque muchas veces, bueno, no quiero, pero bueno, sí, el tema es de la educación y tiene que ser a todo nivel, no solamente de las personas comunes, sino también sobre todo de las personas que están en los cargos donde hay que tomar decisiones, ¿sí? Tanto en las empresas como en el Estado, como los legisladores, y ni hablar de el Poder Ejecutivo, ¿no? Y ahora viene el otro concepto que habíamos hablado, la distribución de la nación y las provincias. Dice, corresponde dictar a la nación las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Otro tema que vamos a analizar la próxima. Pero, ¿qué pasa acá? Esto acá se generan las leyes de presupuestos mínimos. Ley General del Ambiente, lo que hablábamos antes, ¿sí? Esa es la ley madre de protección ambiental, generada por esta parte del artículo 41. Le da a la nación, va a decir cuál es el piso, ¿sí? Cuál es el piso de protección ambiental, y las provincias lo van a complementar. Y esto tiene que ver también con algo que dijo el doctor Sarabia Frías en el día de ayer, y tiene que ver con que no es lo mismo el recurso natural que puede estar en la puna que podemos tener nosotros acá en Tierra del Fuego, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener, y ahí vemos también cómo nosotros podemos complementar eso y legislar respecto del tema ambiental. Bueno, visto el artículo 41, que es el que nos da de alguna manera los derechos y las obligaciones que tenemos y cómo se va a regular el tema del daño y demás, vamos a analizar el artículo 43. Para analizar el artículo 43 hay que hacerse dos preguntas. Primero, ¿quién está legitimado para iniciar una acción en caso de que hubiese una contingencia de tipo ambiental? Legitimado significa quién es la persona que puede iniciar esa acción, ¿sí? ¿Quién está legitimado para iniciar esa acción? Y la segunda pregunta es, ¿qué acción? Bueno, el artículo 43 nos va contestando, dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Ya nos dice qué acción, el amparo. ¿Sí? ¿Contra qué? Bueno, dice que si no hay otro, digamos, que no existe otro medio judicial no idóneo, normalmente es el amparo. Contra un acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que lesionen, restrinja, altere, amenace con la literalidad manifieste. Y lo que dice también es que el juez puede declarar la inconstitucionalidad. Esto está tanto a nivel constitucional como en la Constitución provincial. Está también establecido en el mismo artículo, con el mismo número, casualmente, por el título. Y acá nos habla un poco de quién está legitimado. ¿Ven? Que proteja, dice, podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protejan. Bueno, y no dice quién, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones, digamos, que están creadas a tales fines, ¿sí? Ahí habrá que ver que hay algún fallo por ahí dando vueltas ahora de alguna asociación que se ha presentado y no la han tenido por... ¿En qué lo perjudicaba? O sea, si bien están abarcadas todas las asociaciones, y eso también está en la Constitución provincial, va a tener que mostrar a través de los estatutos y demás que está habilitado. El artículo 43 nos habla también de los derechos de incidencia colectiva, que son aquellos conocidos también como interés difuso, de clase, de categoría y demás. Y el artículo 49 de la Constitución Provincial también consagra esta protección a los intereses difusos. Bueno, ¿qué son las leyes de presupuestos mínimos? Hasta ahora vimos el artículo 41, que nos decía cuáles eran
nuestros derechos, nuestras obligaciones, qué pasaba con el daño ambiental y demás. El artículo 43 que nos mostró quién está legitimado para iniciar una acción y qué tipo de acción vamos a iniciar, y el tema de los intereses difusos. Y llegamos finalmente a las leyes de presupuestos mínimos, siempre dentro del marco de lo que habíamos hablado de las normas generales, ¿sí? Dentro de las normas generales, la ley de presupuestos mínimos, la ley general del ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos, nos da una definición de presupuesto mínimo y dice que es toda norma que concede una tutela ambiental uniforme y común a todo el territorio nacional. Un poco lo que habíamos hablado antes, 41 nos consagra esto y nos dice que es una norma que tiene que ir para todo el territorio nacional y que tiene que darnos la base, y de ahí la provincia va a poder legislar sobre eso. Esto es la ley del presupuesto mínimo, como habíamos hablado, la ley general del ambiente nos da las pautas y principios que vamos a utilizar para las otras normas de aplicación. Entonces, y dice, asegurar la prevención ambiental y el desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Bueno, es el concepto que habíamos dicho que íbamos a analizar. Y satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Bien. El desarrollo sustentable surge allá por el 87 con este informe de Brundtland, que todos conocen, y digamos tomó más trascendencia a partir del principio de la Declaración de Río, cuando es incorporado como el tercer principio dentro de la Declaración de Río, ¿no? Entonces, ya lo vimos esto, esta parte la vimos cuando desmembramos el 41, o sea, sabemos que está en la Constitución Nacional y sabemos que está en la Constitución Provincial, ¿sí? Pero ¿qué es el desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable en definitiva es, y a mí me gusta usar esto cuando hago unas charlas o cuando enseño en la facultad, que es, porque es muy descriptivo, es como una mesa de tres patas. Es una mesa de tres patas, una pata ambiental o ecológica, una parte económica y una pata social. Si mantenemos el equilibrio entre esas tres patas, el desarrollo sustentable anda bien, digamos. Pero cuando perdemos el equilibrio, la mesa se cae. ¿Y qué pasa cuando se cae? Y bueno, empieza el conflicto ambiental. El conflicto ambiental es la irrupción de la cuestión ambiental en la política y en la sociedad. Ahí es a donde aparece el problema. Cuando el desarrollo sustentable no funciona, ¿por qué? Porque el desarrollo sustentable, en definitiva, esta mesa de tres patas, ¿qué tiene por objetivo? Cuidar los recursos naturales para las generaciones futuras. Entonces, si no se está haciendo, si se está desbalanceando la mesa, comienza lo que se llama el conflicto ambiental. Obviamente todas las actividades han tenido su ataque, digamos, y la actividad petrolera obviamente no es ajena a eso. Ahora bien, el derecho ambiental, lejos de pretender que no avance o que no se desarrolle la actividad, lo que quiere es que se desarrolle, pero dentro de las pautas y las normas que establecen, o sea, que marcan todo lo que es el desarrollo sustentable, ¿sí? Y como sabemos también, están estos movimientos que hemos visto anteriormente y estos sociales, muchas veces tienen intereses justificados y otras veces intereses que no son tan justificados. ¿Y qué es lo que nos va a pretender qué nos va a servir a nosotros para poder defendernos de los intereses que no son justificados? Las mismas normas, ¿sí? Las mismas normas que nosotros, mediante nuestra educación ambiental, vamos a poder legislar, ¿sí? Entonces, esas normas, si nosotros le enseñamos al pueblo y nosotros conocemos bien de las normas y de nuestros recursos naturales, es que vamos a poder legislar en eso y seguramente evitar este tipo de conflictos. De las normas generales, mencionar simplemente Estocolmo del 72, que ya hablamos un poquito, la Carta Mundial de la Naturaleza y la Declaración de Río como los tres hitos internacionales que han llevado al concepto del ambiente y que nos han traído el concepto del ambiente a nosotros, que lo pudimos absorber y tomar en la
en la Constitución del 94. Y respecto de las legislaciones de fondo, bien, acá vamos a analizar tanto la civil como la penal. ¿Qué pasa con la civil? Hablamos recién del daño. Ojo con el daño. El daño ambiental es el único daño que tiene rango constitucional. No hay otro daño que tenga rango constitucional. Con lo cual, este perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que se podría aplicar, primero, lo que decíamos antes, primero tenemos que recomponer. Primero hay que llevar la cosa ex ante, a volver la cosa al estado anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me lo dice el artículo 41 de la Constitución. Entonces, ojo, porque cuando nosotros digamos, analizamos la cuestión, primero tenemos que arrancar desde la Constitución. ¿Y por dónde va a venir la responsabilidad cuando sea el daño sea de hidrocarburos? Y bueno, va a venir por el lado de la responsabilidad objetiva del 1113 del Código Civil, que digamos es el riesgo de la cosa o el vicio de la cosa. Y para poder sacarnos de alguna manera, no tener que responder de alguna manera, tenemos que probar la culpa de la víctima o de un tercero. En cuanto al Código Penal, y acá no sé bien por qué, pero hay mucha gente que le interesa este tema. El Código Penal se aplica el Código Penal al artículo 200. El Código Penal que dice, habla de 3 a 10 años de prisión o reclusión el que envenenare o adulterare de algún modo aguas potables. ¿Sí? Susceptible de alimentación. O sea, vos contaminas aguas potables, podés ser susceptible de ir preso de 3 a 10 años. Artículo 200 del Código Penal. Ahora, esto hay que hacerlo jugar con la ley de residuos peligrosos. La ley de residuos peligrosos, hay 3 artículos que nos interesan dentro del capítulo de la parte de penal. El artículo 55 que nos da la regla general. La regla general va a ser básicamente lo mismo, se aplica el artículo 200. Y acá no habla de agua potable, habla de agua. Que es más grave todavía. En el otro estamos contaminando agua potable, acá no. Y con el agravante, el mismo artículo, con el agravante de que si es seguido de muerte, de 10 a 25 años de prisión, aplicando la ley de residuos peligrosos. Después, como atenuante, dice, en caso de imprudencia, impericia, inoperancia, o en observancia de los reglamentos y ordenanzas, baja la pena y ya habla de 1 mes a 2 años, es escarcelable. Y el tema de enfermedad o muerte lo sube de 3 a 6 años, siempre dentro de la escarcelabilidad. Bueno, y después habla el 57 nos habla de las personas jurídicas, que es, bueno, en el caso de que hubiera una persona jurídica, ahí hay que determinar quién fue el que tomó la decisión, ¿no? Y bueno, pueden ser, que habla de los gerentes, de los directores, de los miembros del consejo de vigilancia. Sí. Un accidente que se considere que es un accidente realmente. Sí. Es que también, ¿qué penas se contemplan? Bueno, ahí está el 56, ¿no? O sea, vos tenés, si vos no lo hiciste dolosamente, sino que fue por imprudencia o negligencia o impericia, digamos, ya entra, es el artículo 56, que sería como el atenuante de la norma. ¿Sí? Eso es lo mismo, o sea, el accidente de por sí como un... Sí, bueno, acá se considera ya negligencia o... Sí, yo creo que sí. Bueno, vistas las normas generales a nivel ambiental, pasamos por el artículo, pasamos las constitucionales, 41, 43, norma de presupuestos mínimos, las internacionales, el Código Civil y el Código Penal. Vamos a las específicas, que tienen que ver con la protección ambiental. Acá tenemos la resolución de la Secretaría de Energía, de la 105 del 92, que lo que hace es hablar del procedimiento de protección ambiental en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Y acá, como hito importante, obviamente esto queda para una charla posterior, meternos de cajón con todo esto, pero para que tengamos en cuenta, lo más importante son los estudios previos, que normalmente los hace el operador, que tiene que ser en todas las instancias, y los monitoreos y obras de obras y tareas que normalmente las hace la autoridad de aplicación, y que hay veces que cuando son muy costosas también lo puede afrontar el gasto del operador. Respecto de del procedimiento, lo que nos establece son, bueno, las normas de levantamiento de los campamentos, las construcciones y acceso de picadas, utilización de explosivos, qué vamos a hacer con el explosivo después que lo utilizamos, las perforaciones y la terminación de pozos, que por ahí había una consulta respecto a eso también. Todo eso está establecido a nivel nacional en esta ley, en esta resolución 150. Sí. Cuando habla de estudios ambientales previos, ¿qué te habla? ¿Es un informe de impacto ambiental? Claro. Sí, ahora vamos a ir un poquito más adelante. Esos es los informes que hay que hacer en cada una de las instancias, tanto de la exploración como de la explotación, ¿no? Antes de arrancar cualquier actividad tiene que ser, previamente hay que hacer el estudio. No se puede arrancar ninguna actividad sin haber hecho el estudio previo. Bueno, otras normas ambientales que se las dejo por si a alguno les interesa para desarrollar un poco más en profundidad. Y después comentarles que bueno, cuando analizamos esto, que me invitaron para hacer la charla, empezamos a analizar las normas tanto constitucionales a nivel provincial como de leyes, y hemos notado con bastante agrado que son normas muy bien redactadas, o sea, que tienen un marco muy importante a nivel constitucional y a nivel de leyes, o sea, en defensa de la protección del ambiente, ¿sí? Por ejemplo, resaltamos el artículo 54 que dice: el agua, el suelo, el aire como elementos vitales para el hombre son materia especial de protección por el Estado provincial. Y entonces protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales. Lo dice expresamente el artículo, ¿sí? Y habla en su inciso 5 de la parte de los hidrocarburos en cuanto a la responsabilidad y la aplicación de sanciones. Nivel de constitucional de provincial. Bueno, esta es la parte del dominio, que también habló el doctor Salvador Frías un poco de la constitución provincial del artículo 81. Bueno, acá habla de la intervención, dice que va a dictar leyes. El artículo 84 nos habla, esta parte es importante, nos habla de que a tal efecto dictará leyes para la preservación y utilización racional de los mismos. Nos está diciendo la Constitución provincial, nos vamos a la Constitución nacional y tenemos que ver lo que vimos antes, el concepto de racionalidad. ¿Sí? La racionalidad como un concepto proteccionista. Acá está haciendo la misma definición. Bueno, habla de los porcentajes para la aprobación y demás. En cuanto a las normas provinciales, hoy vamos a ver la ley de ambiente, la 55 y su decreto reglamentario con las modificatorias. Y la ley también, no llamativamente, pero fue muy agradable para nosotros el hecho de encontrar normas bien redactadas. Dice: son dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la provincia. Habla de los recursos naturales, o sea, el medio ambiente. Esto lo vieron con el doctor. Bien, y toca, miren esto, desarrollo sustentable, lo que nosotros veníamos hablando. La ley del ambiente, ustedes dicen, es el único mecanismo posible
para permitir el crecimiento y desarrollo socioeconómico de la provincia de Tierra del Fuego. Socioeconómico, ¿sí? El único, no nos da otra posibilidad. Desarrollo sostenible, bueno, acá habla de sostenible, sustentable, los términos son exactamente lo mismo, pero lo establece como el único mecanismo para permitir el crecimiento y el desarrollo. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de los conflictos sociales y de poder de alguna manera limitar eso a posibles conflictos con la materia. Habla de las responsabilidades de la misma ley, dice que el responsable va a ser el responsable de limpiar, quitar los elementos contaminantes. Cuando contamine va a ser quien contamine, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si él no lo contamina? Bueno, entonces los organismos gubernamentales van a realizar las tareas, están habilitados por esta ley a realizar las tareas para poder limpiar la contaminación y le van a cargar a quien contaminó el costo. Esto también es otra salida más que nos da la ley del ambiente, ¿sí? Cuando hay algún tipo de... nos habilita a decir, ojo, yo soy el organismo gubernamental, yo lo hago el saneamiento y después te paso el costo de eso. Intereses difusos, que también lo vimos, ¿se acuerdan del artículo 43 que analizamos? Bueno, también están acá en la ley, en la ley 55, y dice que también nombra estas asociaciones, como dijimos antes, que estarían legitimadas para iniciar todas las acciones respecto de los intereses. Acciones de protección del ambiente, también en el artículo 17, es muy bueno. Y habla de dos tipos de acción, la acción de protección y la acción de reparación de los daños colectivos. En cuanto a la acción de protección, básicamente acá lo que están hablando es, si tomamos el artículo 43 y decimos vamos a aplicar el amparo, y bueno, estamos hablando de las medidas cautelares, ¿sí? No solamente la medida cautelar respecto de un acto, sino de una posible contaminación, ¿sí? O sea, no solamente para frenar la contaminación, sino para evitar que se instale, por ejemplo, la papelera, que yo sé que me va a contaminar. Entonces puedo iniciar desde ahí el lado de la protección. Y después, bueno, de reparación de daños colectivos. Y esto es muy interesante, porque esto le da la pauta al juez por dónde tiene que venir la cosa. Dice, en caso de que no fuese posible la reposición de las cosas del estado anterior, ya arranca, si no puedo volver, ¿se acuerdan? En el 41 tenemos que volver la cosa al estado anterior. Si no podemos volver, el responsable deberá indemnizar a la comunidad con obras y acciones de preservación ambiental. Entonces ya le está dando la pauta al juez por dónde tiene que venir la sanción, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que jugábamos con el 1068 y el 41? El 1068 del Código Civil y el 41 de la Constitución. Bueno, acá, por eso digo, está muy bien redactada. ¿Están bien representadas? Bueno. Acá está lo que hablábamos recién, que me preguntaba Miguel allá al fondo, el tema del estudio de informe o evaluación de impacto ambiental, y en todas las etapas, o sea, todos aquellos que quieran iniciar, por eso hablábamos de carácter previo, previamente tienen que presentar este informe de evaluación de impacto ambiental. Esto está establecido acá, y en el decreto reglamentario, que lo vamos a un poquito más adelante, están en un anexo, en el anexo 7, está bien establecido cuáles tienen que ser los pasos, que también está establecido a nivel nacional en la que vimos 105. Ahora, habla de los funcionarios también, dice que los funcionarios públicos responsables de la aprobación de una acción u obra que
degrade o sea susceptible de degradar el ambiente, están obligados a solicitar con carácter previo la aprobación del informe de evaluación de impacto ambiental. O sea, el funcionario le tiene que solicitar al que quiera iniciar eso, pero no es el funcionario quien se lo tiene que aprobar. Se lo tiene que aprobar es la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación va a tener que aprobarlo y el funcionario va a ser quien lo va a tener que exigir. Y la empresa va a ser el que lo va a tener que presentar ante la autoridad de aplicación. ¿Sí? Y ahí está lo que les decía antes, el tema del anexo, el anexo 7 del decreto reglamentario nos habla claramente de todo, cuáles son las pautas y cada uno de los pasos que tienen que seguir a nivel del informe. Es interesante también por ahí hacer con tiempo un informe de impacto ambiental y analizar la cuestión, cómo está establecido en un determinado lugar, dónde puede impactar y de recursos naturales, es interesante. En cuanto a las audiencias públicas, dice que la autoridad de aplicación deberá convocar audiencias públicas a fin de consultar con carácter previo, los del 86. Yo no los transcribí los del 86, pero en el 86 son todas las actividades que de alguna manera pueden impactar el ambiente o contaminar el ambiente. ¿Sí? El hidrocarburos obviamente está ahí adentro, con lo cual dice que con carácter previo tenemos que solicitar, tenemos que convocar una audiencia pública. Y acá vuelve lo que hablábamos antes, de la educación ambiental. Si no hay educación ambiental y yo llamo y viene un puntero y el puntero le dice, muchachos, hay que hacer esto, y entonces ahí pierde, digamos, todo el trabajo que venimos haciendo, pierde porque 20 personas se paran con un palito. Pero si esas 20... Sí. Perdón, el artículo 86 Sí. nombra algunas actividades Sí. que necesitan audiencia pública, pero no todas las actividades. No es taxativo, no es taxativo. Bueno, por ahí Sí, sí. también. Sí, no, está perfecto lo que decimos. Sí. No todas, pero nombra algunas como es enunciativo, no es taxativo. Y obras energéticas. Exactamente, hay como 20, ¿no? Que están enunciados, Sí. un poquito menos. No, son poquitas, pero varios comas. Es tal cual, como decís vos. Y el artículo 88 dice cuál es la forma, ¿no? O sea, tiene que ser a través de medios de comunicación y con 30 días de anticipación. A ver, la consulta popular no es vinculante, ¿sí? Pero el no cumplir con esto puede hacer que sea vinculante, o sea, puede hacer que frene el proyecto. Por no cumplir con los 30 días de anticipación y de publicarlo bien y todos los requisitos que me está pidiendo de alguna manera la ley, ese proyecto se puede caer. ¿Sí? Muchas veces vienen por ahí el problema. Bueno, te explica cómo tiene que estar presidido. ¿Qué efecto tiene si no es vinculante, qué efecto tiene la audiencia? Y la audiencia pública tiene como efecto que ¿Perdón? El debate. Sí, el debate, que la gente opine, y eso se instala dentro, o sea, se le abre un acta y se coloca dentro de la... O sea, Pero tiene que tener algún efecto, si no, no tiene sentido el debate. sí, no hay casos de situación de que haya sido vinculante, a nivel del país no hay caso de que haya sido vinculante. Que alguien decida que no y no. Sí, tiene que ver con la información y con la educación. O sea, vos tenés que tenés que informarle a la gente qué es lo que está pasando. Y esto es una forma de informar, porque al mismo tiempo ellos pueden opinar y tienen que tener acceso a toda la información 30 días antes. Se puede haber hecho un recurso. Y te puede dar derecho al recurso, exactamente. Ahí está el tema. Te da la posibilidad a vos de defender. De conocer y darte derecho. Artículo 41, artículo 43, te mete un amparo y te mete una medida cautelar y te freno el... Todo. ¿Por qué? Porque vos mismo me diste la información.
Entonces, es un mecanismo de presión también para que la empresa cumpla con la normativa. Muchas veces es útil, por lo menos en la experiencia en la ciudad de Buenos Aires, hay que hacer las audiencias públicas con seriedad, con relativa seriedad. La gente interesada expone sus preocupaciones, los proyectos se adecúan un poco a las preocupaciones de la gente y llegan a soluciones que consensúan los intereses y evitan medidas de amparos y ese tipo de cosas. Sí, quizás lo importante es que te ponen conocimiento de todo. Sí, claro, por ejemplo, los pasos bajo nivel, cómo hacerlos, cómo perjudicar lo menos posible a los negocios linderos, si alguien quiere que además haya un camino para peatones, cómo hacerlo de forma apropiada, todo eso ha funcionado bien en la actualidad, ¿no? Sí, está por un lado los que vienen con realmente intereses honestos, digamos, de preocupaciones porque viven ahí o son perfectas, y después siempre se cuela algún puntero, como decís, político, donde hay la oposición del gobierno de turno que trata de boicotearle la audiencia pública o frenar el proyecto. Pero la verdad hay que tener una gran habilidad para manejar, el que coordina la audiencia pública tiene que ser muy hábil para poder manejar todos esos factores, ¿no? Y encauzarla para donde tiene que ir. Tal cual. Tal cual. Es así. Es así. Así que, competencia del juez también. Claro. Cuando no se convoca la audiencia pública en el momento oportuno, se detiene la obra por este motivo, a veces el juez obliga a convocar a la audiencia pública y en presencia de la audiencia pública. Son mecanismos participativos que uno está poco acostumbrado, pero que pueden dar como resultado una mayor satisfacción en el resultado final de la obra. Incluso ha sucedido que en las audiencias públicas muchas veces los vecinos evidencian situaciones que no existían en el expediente, que a partir de ahí se pueden tomar medidas. Son muy útiles si son bien llevadas, ¿no? Sin punteros. Sí, pues, es difícil, ¿no?, que aparezcan, pero sí, sobre todo en las comunidades chicas, ¿no? Las comunidades chicas donde ahí es más claro, más cristalino todo lo que pasa. Incluso el tema del sentido de la participación de la ciudadanía en esta audiencia pública, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación del Estado y que es función también de educación. Está un proyecto muy, digamos, debatido, que es una planta de fabricación de urea, primero metanol, después de urea, a través de gas de regalías. Y fue muy controvertido, digamos, en el momento de la audiencia pública hubo una sola ponencia. O sea, se incorporó, estuvo 30 días a la vista del pueblo, se hizo una sola presentación por escrito y esa persona hizo la ponencia y se terminó la audiencia pública, digamos. La cuestión de una comunidad chica, no más de 200.000 habitantes, lo que trajo esto en los medios y después la participación fue nada. Bueno, y Es un ahí tema, juega, ¿no?, de educación. ahí juega el tema de la educación, ¿no?, lo que hablábamos antes. Es importantísimo el tema de llevar a la gente que se involucre. Si bien, obviamente, si tomamos la norma de 1933 a hoy, hubo muchísimo cambio y la gente dirá, oh, pero cambió un montón. Sí, cambió un montón, pero falta un montón más. Y el ambiente es una cosa que se nos da y nosotros tenemos que ir con responsabilidad buscando las normas y llegando al punto en el cual sea lo más cercano a poder cuidar el recurso para que nos quede a nosotros, que lo podamos usar, porque la idea es usarlo también. Porque si tenemos el recurso hay que usarlo. Que lo vamos a dejar para que después no sea económicamente rentable, no tiene sentido. Quizás dentro de 20 años no es económicamente rentable el gas, y hoy lo tengo. Entonces hoy lo tengo que sacar. Pero lo tengo que sacar pensando que puede ser rentable dentro de 100 años. Entonces si no es rentable es otro problema, pero un poco la norma lo que nos muestra es eso, nos dice cuídenlo, pero cuídenlo no solo para ustedes, cuídenlo también para las generaciones. Bueno, básicamente no mucho más, el fomento de la participación ciudadana, un poco lo que decías vos, ¿no?, el tema de la educación y el tema de la misma ley fomenta a que la provincia
la concientización y participación de la población. O sea, hay que, desde ese lado hay que ir. Yo creo que desde ese lado vamos a poder generar, a través, como dicen acá, de la participación, las audiencias públicas o no, para lograr una normativa, unas leyes que realmente sirvan a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Yo creo que por ahí es donde nosotros tenemos que, porque todos tenemos la obligación, como todos tenemos el derecho, todos tenemos la obligación de llevar esto adelante. Y por último, también, seguido de la ocasión, si cualquier persona física o jurídica puede denunciar, pero si yo no sé cuáles son mis recursos naturales y qué es la contaminación y qué es lo que está pasando, ¿cómo voy a denunciar? ¿No? Entonces, con esto era un poco la charla inicial que queríamos mostrarle respecto del derecho ambiental. No sé si quieren que nos pongamos los que hablamos y hacemos un debate con algunas preguntas o algún caso. Ahora, Fernando, hay un break para tomar un café, si querés. Dale.